Hebreos capítulo 2, versículo 14 al versículo 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En la antigüedad, no muchos años atrás, había ciertos oficios, ciertas ocupaciones que llamaban la atención de las personas de una forma peculiar. Por ejemplo, en la antigüedad, si alguien veía a un piloto de aviación, hasta podía dar incluso quizá un autógrafo, porque ese oficio o esa ocupación no era tan común hace algunos años. Hermanos, no tendríamos que ir mucho más atrás de 50, 60 años para ver cómo eso era, como si un héroe fuera caminando, ¿sí? En nuestros días hay oficios que siguen siendo muy reverenciados. Quizá ya no es el de piloto. Si hay un piloto, no se ponga triste, pero así son las cosas. Más bien, en nuestros días, algunas estrellas, ¿sí? Por ejemplo, quizá de fútbol, quizá estrellas tecnológicas, mentes muy brillantes que han hecho grandes cosas, que se vuelven un tipo de personajes y héroes. O algunos oradores públicos que tienen mucha fuerza en su forma de hablar en medio de las circunstancias. O tristemente, que no creo que debería ser así en todos los casos, hay algunos personajes llamados youtubers que se han vuelto famosos de ponerse una cámara enfrente muchas veces y es todo. Hace muchos años, niños, hace muchos años, cuando Moisés vivía, había un oficio que cuando la gente lo veía pasar, seguramente pasaba esta misma reacción que hoy algunos niños tienen al ver a un soldado, ¿sí? Los soldados o los policías, aquellos que ejecutan bien su trabajo, son dignos de un honor y respeto, porque exponen su vida para tratar con la delincuencia de nuestro país y son hombres que tienen valor y deberían ser, por lo tanto, en ese sentido, honrados. Bueno, hace mucho tiempo, niños, cuando vivía todavía Moisés, el oficio que tenía toda esta pompa, que tenía toda esta honra, era aquel del sacerdocio, el sacerdote. Los niños y las familias en Israel, todas las mañanas veían que ciertas familias, cierta comunidad dentro de Israel, todas las mañanas se vestía
de cierta manera y caminaba hacia el tabernáculo para empezar a realizar sus oficios. Había días más espectaculares que otros, días más llamativos que otros, como el día de la expiación. Pero no importa qué, el sacerdote era un hombre muy reconocido porque su labor era muy especial. Su labor era única en su especie. Acercarse a Dios, procurando el favor de Dios para con los pecadores. Cristo ejecutó ese oficio. Cristo ejecutó esa labor. Nos dice el libro de Hebreos. Y hermanos, quisiera llamar su atención en esta mañana a este oficio en particular que hoy Jesucristo ejerce, que debe seguir levantando esa misma reverencia, esa admiración en su pueblo. Así que déjenme explicarles a través del versículo 17 y 18 esta mañana, ¿qué significa que Cristo es nuestro sacerdote? Lean conmigo versículo 17 y 18, que será aquellos en los que pondremos nuestra atención. Dice el texto: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El texto nos vuelve a dar una razón por la cual era necesario que la segunda persona de la divinidad se encarnara. La razón por la cual era necesario que el Verbo tomara carne. ¿Por qué era necesario? Para que fuera nuestro sacerdote. Por eso dice el texto, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esta palabra, por lo cual, nos manifiesta razón de ser. Para ser ese Salvador, Él debía ser semejante a sus hermanos. Y hermanos, en esta palabra semejante tenemos una buena instrucción para seguir comprendiendo qué es la encarnación y qué no es la encarnación. Dice que el Verbo se hizo semejante a nosotros. Y es que la palabra semejante transmite tanto igualdad como distinción. Algo que es semejante es igual a algo, pero distinto al mismo tiempo. Y esto es muy importante de comprender cuando hablamos de la encarnación. Porque cuando decimos que Jesucristo se hizo hombre, que el Verbo tomó carne, lo que queremos decir es que se hizo igual a nosotros en un sentido. Jesucristo se hizo igual a nosotros en un sentido. ¿En cuál sentido? En que Él era y es verdadero hombre como nosotros. No solo con un cuerpo, sino con alma y cuerpo. No siendo mitad Dios y mitad hombre, sino verdadero Dios y verdadero hombre. En todo semejante a nosotros. Hermanos, creció como nosotros, comió como nosotros, bebió como nosotros, reía como nosotros, lloraba como nosotros, e incluso fue tentado como nosotros. La encarnación quiere decir que Jesucristo fue semejante a nosotros, o sea, verdadero hombre. No había algo en Jesús o no le faltaba algo que lo hiciera menos o más hombre. Era un hombre como nosotros. Era carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. No obstante, la encarnación nos dice que
el Verbo era semejante a nosotros. El Verbo encarnado era semejante a nosotros. Pero semejante no solo transmite igualdad, sino también transmite diferencia. ¿Y en qué sentido Jesús era diferente a nosotros? Bueno, en que la persona de Jesús no era otra, sino verdadero Dios. La persona de Jesús era el eterno Logos existiendo en carne. Además, otra diferencia importante es que era sin pecado, sin una contaminación de corrupción de la carne. Jesús era semejante a nosotros en que, en cuanto a hombre, igual, pero sin pecado y sin mancha, sin contaminación, sin arruga. De otra manera, no hubiese podido ser lo que el autor de Hebreos nos va a decir que vino a ser: un sacerdote perfecto. Jesús fue entonces semejante a nosotros para venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué el Verbo se hizo hombre? ¿Por qué el Verbo se hizo hombre? La respuesta es: para poder ser un sacerdote. Para ser un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es uno que trabaja como un intermediario. Un sacerdote es uno que tiene un trabajo de acercar a un pueblo pecador a un Dios santo. El sacerdote es ese intermediario. Miren, déjenme poner unas diferencias, unos contrastes para que entendamos mejor lo que hace tan especial al sacerdote. Miren, ¿qué hace un profeta o qué hacía un profeta en el antiguo pacto? Hablaba la palabra de Dios. Es también como un mediador, ¿no es cierto? Pero es un mediador más de Dios hacia los hombres. Dios le pone su palabra para que les hable palabras de dirección, de consuelo o de exhortación. El rey, ¿qué hace el rey? El rey tiene el propósito de gobernar en el nombre de Dios. De la misma forma, Dios, el mediador, el rey y el pueblo. Y el pueblo es gobernado por él con su autoridad. Pero ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote tiene la labor de llevar al pueblo de Dios a cercanía con Dios. Abran sus Biblias en Éxodo 29. Éxodo 29. Versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Éxodo 29, 38. 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestra generación a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en la cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre ellos, entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. ¿Qué quiero que vean en este texto? Dios habitaría con el pueblo. Dios habitaría, pero Dios no puede habitar con el pueblo.
sin el oficio y trabajo arduo de un sacerdote. Es interesante, leíamos esta semana en nuestro devocional este texto, en el devocional familiar, y veíamos cómo se promete la presencia de Dios, pero solo después de que el sacerdote sacrificó los corderos. Sí, pueblo, yo estaré con ustedes, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, pero yo pondré un oficio para poder estar con ustedes, el sacerdote. El sacerdote, él será quien logre aplacar el fuego de mi ira para que yo pueda venir con ustedes. Piensen en otro texto. El día de la expiación de Levítico 16. En ese día la presencia de Dios iba a descender al tabernáculo como nunca antes en el año. Todo el pueblo debía permanecer en silencio cuando la gloria de Jehová descendiera al tabernáculo. Pero ¿cuándo descendería la gloria de Jehová? Solo y únicamente cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, el principal entre todos, tomara sangre del cordero que inmoló, lo llevara dentro de las cortinas, abriendo las cortinas, esparciera la sangre sobre el tabernáculo, y entonces Dios bajara en forma de fuego y consumiera la sangre, y entonces Dios estaría con su pueblo. El sacerdote tiene el oficio de mediar entre Dios y los hombres, buscando aplacar su santa ira, buscando aplacar la ira de Dios. Niños, piénsenlo así. El sacerdote podría ser considerado como aquel que tiene una gran fogata y la fogata está muy arriba. Le echamos muchos troncos como nos gusta, ¿sí? Pero el sacerdote tiene que ir a aplacar esas llamas, derramando sangre de animal, derramando sangre de cordero para aplacarla, para que el bien de Dios pueda venir. Esa era la labor del sacerdote. Bueno, dice la Escritura que Jesús se hizo semejante a nosotros para poder ser el sumo sacerdote que aplaca la ira de Dios. Vean versículo 17 del capítulo 2 de Hebreos. Dice, por lo cual tenía que ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Esta palabra de en lo que a Dios se refiere, vino a ser un sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, quiere decir que Jesús fue un sacerdote de parte de Dios, dado por Dios, y esto tiene que ayudarnos a no hacernos una mala idea del Padre, porque no debemos pensar que el Padre no es misericordioso, sino solamente Jesús. Hermanos, el Padre es tan misericordioso como Jesús, porque Jesús nos fue dado, porque el Padre nos amó. Pero, ¿qué es esto de que vino a ser sacerdote para expiar? ¿Qué es esto de expiar o propiciar el pecado del pueblo? Esta palabra podemos explicarla con algunas ilustraciones del antiguo pacto. Regresemos a la imagen del día de expiación de Levítico 16. Ese día había expiación y propiciación ejecutada por el sacerdote. La expiación es quitar los pecados del pueblo. La propiciación
es apaciguar la ira de Dios. El día que el sacerdote entregaba al cordero, hacía una obra simbólica. ¿Cuál? Ponía su mano sobre la cabeza del cordero. Y si ustedes se acordarán, ese día se tomaban 2 carneros, uno para ser sacrificado y el otro para ser enviado al desierto solo en agonía. El sacerdote con estos 2 carneros y la mano impuesta en estos simbolizaba la forma en la cual nuestros pecados o los pecados del pueblo de Israel eran simbólicamente transmitidos al inocente cordero. El inocente cordero recibía los pecados del pueblo. Niños, imagínense ese animal que no había cometido ningún crimen. Ese carnero fuerte, quizá muy blanco, quizá muy café. Y viendo quizá el animalito en los ojos del sacerdote, mientras éste declaraba las palabras: nuestros pecados sobre ti. Y entonces, con su fuerza, agarrarían al animal para degollarlo, para quitarle la vida, derramando su sangre, tomando inmediatamente un artefacto, un cántaro o algo para servir ahí la sangre con los utensilios del tabernáculo. Y la vida de ese inocente iba a quitar el pecado del pueblo. Ese inocente estaba muriendo por el pueblo. El sumo sacerdote hacía esto año con año. Jesús se hizo semejante a nosotros para poder hacer la expiación por el pecado. Pero noten esto: Jesús era tanto el sacerdote como el cordero. Jesús era tanto el sacerdote como el cordero. Jesús ya no se hizo un sacerdote tomando un cordero, poniendo las manos y diciendo: ponemos sobre ti los pecados del pueblo. No, ¿por qué? Porque la sangre de los corderos no era suficiente para aplacar la ira de Dios. Por eso dice Hebreos 10, llegaremos a él en algún momento: sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda no te satisfacieron, Dios. Sí, estos miles y miles y miles y miles de corderos que se sacrificaron no satisfacieron la ira de Dios, porque era un animal por un hombre. Por eso Jesús, como sacerdote perfecto, no tomó a un cordero que sacrificar, sino que se sacrificó a sí mismo, expiando así los pecados de su pueblo. Muchas religiones han entendido que el hombre ha ofendido a Dios, o en algunas religiones a los dioses. Los hombres lo han entendido por generación y generación. Por eso, no tenemos que ir muy lejos, pero en nuestro país, los indígenas, sobre todo en el área azteca, cometían sacrificios de seres humanos para satisfacer al Dios que no les estaba dando la lluvia suficiente para sus tierras. Sí, esas naciones que hoy las pintan como inocentes, llegaban a sacrificar hasta el día, y esto está documentado, y si quieren el libro les doy el libro,
Bueno, no se los doy físico, sino el nombre y ustedes lo compran. Que hasta de 700 a 800 personas podía sacrificar un sacerdote para satisfacer a Dios. Hermanos, y esto pasó en nuestro país hace no muchos años atrás. Hasta de 700 a 800 personas, abriéndoles con un puñal el pecho y extrayendo el corazón y aventando sus cuerpos por las pirámides para satisfacer así al Dios que no les daba lo suficiente. Y podríamos ir un poco más atrás. ¿Saben? ¿Saben de qué trata esa historia de Hércules que hoy en día la fantasía nos ha pintado muy diferente? Hércules no es nada a la película, nada. ¿Saben de qué se trata Hércules? Bueno, sí es este semidios, hijo de Zeus, que tiene con una mortal. Pero ¿saben por qué Hércules tiene que hacer todas las cosas que tiene que hacer a través de su vida? 10 obras tiene que cumplir, pero se le convierte en 12 porque 2 no se la cuentan. 12 obras. ¿Saben cuál es el propósito? Redimirse. ¿Por qué? Porque a su amada Meara la mató. La mató en un tiempo de cólera porque no era la amable mujer que quería a Hércules, aborrecía a Hércules porque fue el hijo de una fornicación, y le da la semilla de la locura que lo vuelve loco por unos minutos, y con todas sus fuerzas él piensa que está luchando contra Dios, contra seres extraños, y de repente cuando despierta se encuentra que ha matado a Meara, su esposa, su amada, y 3 de sus hijos. ¿Y qué tiene que hacer ahora? Al haber quebrantado la ley, tiene que redimirse, y por eso va con un sacerdote. ¿Qué le dice el sacerdote? Tienes que cumplir estas cosas. Bueno, la historia es más compleja, pero en conclusión, lo manda con un hombre que Hércules aborrecía y dice, lo que él te diga que hagas, eso tienes que hacer. Y de eso trata la historia. El hombre sabe que ha pecado contra Dios, pero nada puede satisfacer la ira de Dios. Ni los seres humanos que sacrificaban nuestros antepasados, ni las obras del gran Hércules, ni los sacrificios de los hombres que van caminando hacia la capilla, puestos en sus rodillas, ni las oraciones, ni las indulgencias, ni las plegarias, ni el rosario, ni la comunión, ni el bautismo, nada puede quitarnos del pecado. Nada puede satisfacer la ira de Dios. Por eso el Verbo se hizo hombre para expiar el pecado del pueblo. Él es el verdadero sacerdote. Él es aquel que verdaderamente pudo ponerse sobre sí los pecados del mundo, los pecados de su pueblo, y ser sacrificado y derramar su sangre por su iglesia. Y ahora hay paz. Y ahora hay paz para su pueblo, porque el sacrificio perfecto fue ejecutado. Ahora no hay ni un pecado, ni una deuda que quede sin cumplir. Todos han sido satisfechos. De tal manera que el honor del sacerdocio le pertenece a Cristo y solo a Cristo, de una forma muy peculiar. Es cierto, yo sé que el apóstol Pedro dice que todos somos
sacerdotes. ¿Han leído ese texto? Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó por las tinieblas a su luz admirable. Sí, somos real sacerdocio. ¿Qué significa esto? Significa que ahora al estar en Cristo, nosotros servimos en el templo de Dios. No solo los de Aarón, no solo los levitas. No, nosotros que somos el sacerdocio podemos levantar oraciones. Podemos servir en el templo de Dios, avanzar su reino. Pero cuidado, sacerdote, sumo sacerdote, sacerdote que expía el pecado, solo hay uno. Miren, la iglesia papista llama a sus ministros sacerdotes, porque ellos efectúan sacrificios sin sangre. Blasfeman el nombre de Dios. Seguramente si hubiésemos vivido en el tiempo de Aarón, niños, yo hubiese dicho a mis hijas, miren, hoy hago eso cuando van los soldados. A mí los soldados me siguen todavía impresionando. Y pasan los soldados y digo, miren, salúdenlos. Aquellos que hacen bien su trabajo, hermanos, son hombres de mucho honor. Son hombres que, hermanos, están poniendo su vida. Es algo muy loable lo que hacen. Y siempre que pasan, les avisamos, sí, a las niñas, hey, miren, ahí están, salúdenlos. A veces hasta me dan ganas de pitarles, pero digo, no se vayan a enojar y... Bueno, si hubiésemos vivido en el tiempo de Aarón y hubiese pasado un sacerdote, yo hubiese dicho, hey, miren, ahí va. Miren, lleva el cordero en sus hombros. Va a expiar el pecado. Pero hoy, si veo pasar un sacerdote, lo respeto como persona, pero tengo que decir a mis hijas, él predica una mentira. No hay más sacrificio. El sacrificio está hecho. No hay más necesidad de sacerdotes humanos. El único sacerdote, verdadero hombre, quien es también verdadero Dios, es Jesús, el Cristo. Queridos hermanos, el pueblo de Dios no necesita otro sacerdote. Cristo es el suficiente sacerdote para su pueblo. ¿Has pecado? ¿Necesitas gracia? Ve a ese único mediador. ¿Quieres ser consolado porque tu alma se encuentra atribulada, porque has pecado, porque has vuelto a fallar, porque has vuelto a pecar contra tu Dios? Ve al sacerdote que ha expiado tus pecados. Nadie más lo ha hecho. No hay más mediadores. Esto es lo que hace abominable la mediación que le dan a María y a los santos, hermanos, abominable, que no se puede soportar, porque Él es el único, Jesús es el único que siendo Dios tomó carne y se derramó por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestros pecados. Él es el único mediador, Él es el único que tiene ese puesto, Él es el único que nos puede perdonar. Amigo, Él es el único que te puede dar perdón de pecados a ti. Hermano, tus pecados han sido expiados. Allí estaba el pobre Lutero, teniendo una voz en su conciencia diciéndole, pecador, pecador. Y entonces iba con el sacerdote para confesar sus pecados. Y una vez que pasaba unas cuantas horas ahí,
y algunos pensaban que en realidad no quería confesar tanto, sino ahorrarse los quehaceres del monasterio, iba caminando y se acordaba que no había terminado de confesar ciertos pecados y su conciencia era nuevamente atormentada. Hermano, estás absuelto de tus pecados. Cristo murió por ellos. Él se hizo semejante a nosotros para ser sumo sacerdote. Pero una cosa más. El sumo sacerdote no era amado por el pueblo únicamente porque era el que llevaba los sacrificios al altar para ofrecer paz. Había otra razón por la cual el sacerdote era apreciado por el pueblo, y es que el sacerdote debía llevar al pueblo en su corazón. ¿A qué voy? El sacerdote ofrecía sacrificios y oraciones. No solo había un altar para derramar sacrificios, había también el lugar en donde se derramaba el incienso, que eran las oraciones de los santos. Y ustedes recordarán muy bien cómo parte de la vestimenta del sumo sacerdote era ponerse aquí un pectoral de oro con las piedras, con 12 piedras en su pecho, y en cada una escritas uno de los nombres de las tribus, porque se iba a acercar para presentar oraciones por su pueblo, para pedir gracia. Por eso decía Samuel: lejos esté de mí que deje de interceder por el pueblo. Así como Moisés levantaba las manos y el pueblo prosperaba, así también el sumo sacerdote debía interceder para beneficiar a el pueblo con gracia, con bendición, diciendo: Señor, dale más gracia a Pedro de la tribu de Leví, porque mira cómo ha batallado. Dale más gracia a esta hermana de la tribu de Dan, porque he escuchado sus dolores, gime por la ausencia de aquel que partió. Mira a ese niño de la tribu de Rubén, lo he mirado llorar y quebrantarse. Oh, derrama bendición, oh, derrama gracia sobre el pueblo. Y al ser el sacerdote, hombre con debilidades, se acercaba a aquel lugar del incienso con un particular afecto, porque él también sabía sus debilidades, porque él también sabía cómo costaba a veces luchar, y con un corazón tierno se presentaba ante el trono de Dios. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús sufrió la prueba. Tomó carne para ser sacerdote y expiar nuestros pecados, pero tomó carne para poder ser un misericordioso sacerdote, hermanos. Tomó carne para poder compadecerse por nosotros, porque en cuanto a que es hombre, Él sufrió en cuanto a que fue tentado. No solo me refiero a sus sufrimientos físicos en el madero, me refiero a que sufrió siendo tentado. Hermanos, el Señor fue tentado, de una forma distinta a la que nosotros somos tentados. Nosotros somos tentados de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza corrupta. Él solamente fue tentado externamente. Él no podía ser tentado de adentro. No obstante, que nadie piense que su tentación fue menos que la nuestra. Déjenme decirles algo. Fue más intensa que la que cualquiera de nosotros pudiésemos sufrir. El mismo infierno se abría para tentarlo, y su alma pura, siendo el Logos encarnado, resistía la tentación que venía.
de no caminar por el camino que el Padre le había trazado. Y en cuanto a que sufrió, en cuanto a que padeció sus pruebas, es poderoso, misericordioso y fiel para socorrernos. Hermano, en el día de la prueba, tienes uno que ha sufrido todo tipo de pruebas. Quizá no exactamente como tú, pero de todo tipo, sí, y en toda su intensidad. ¿Y qué? Venció en cada una. Y ahora, estando en el cielo mismo, habiendo sufrido nuestras tentaciones, habiendo sufrido nuestros dolores, es misericordioso para enviar gracia. Es misericordioso para dispensar misericordia. Hermanos, así como el hombre que ha pasado por una enfermedad entiende mejor al que está pasando por la misma enfermedad, así Cristo, al haber pasado tentaciones, pruebas y sufrimientos semejantes a nosotros, es un excelente sacerdote. Es un sacerdote que está delante del Padre intercediendo, pidiendo que su pueblo sea fortalecido. ¿Recuerdan lo que dice Jehová al pueblo de Israel? Israel, tú debes ser compasivo con los extranjeros. ¿Por qué? Porque extranjero fuisteis. Así, nuestro sumo sacerdote es misericordioso con los peregrinos, porque Él también lo fue. Porque Él también caminó con nosotros. Él sabe lo que su iglesia necesita y no se tarda en dárselo porque Él es tierno para con su pueblo. Querido hermano, ¿qué necesidad tienes esta tarde? ¿Qué prueba estás padeciendo? Escucha, que se alegre tu corazón. El Verbo se encarnó para poder sufrir lo que tú sufres y poder bendecirte, poder capacitarte, poder ayudarte en tu debilidad, poder fortalecerte. Qué tierno amor tiene Él. Un ángel seguramente comprende algo de nuestro sufrimiento de lejos, pero Cristo tomó carne y lo comprende perfectamente. ¿Y para qué tomó carne, hermano? Sí, para expiar nuestros pecados, pero también para sufrir nuestras tentaciones y así poder socorrernos en el día de la prueba. Hermano, alaba a Cristo, que se hizo hombre para sufrir nuestras tentaciones y poder ser nuestro socorro. Ahora, no solo alaba a Cristo, aférrate de Cristo. ¿Tienes algún dolor esta tarde, hermano? ¿Te duele algo? No me refiero físicamente. Tu alma gime, quizá tentaciones con las que estás luchando frecuentemente en tu mente durante la semana. Pensamientos, joven, que no quisieras tener, pensamientos sexuales. Quizá, hermana, vacío en tu corazón, soledad, amargura, celos. Quizá, hermana, casada, desesperación, angustia, tristeza por la mala circunstancia que ves en el hogar. Quizá, hermano, falta de fuerza ves en ti, falta de determinación para hacer bien a tu casa, falta de valor para ser un hombre que ayude a la iglesia, que ayude su hogar. Ves en ti una frialdad como un miembro y eso te pesa, que no haces ese esfuerzo, que no haces esa entrega. Hermano, hay un sacerdote en el cielo
que está dispuesto a dispensar gracia para ti. Hermana, para ti. Joven, señorita, para ti. ¿Qué necesitas, hermano? Clama al trono de la misericordia. Allí tienes un sacerdote que es como nosotros, pero sin pecado y vencedor. Y vencedor. Él dispensa exhortación para su pueblo. Él dispensa reprensión. Él dispensa amonestación. Pero también consuelo. También aliento. También dirección. Con su palabra nos trae ánimo y corrección. Con su espíritu la aplica a nuestro corazón. Hermano, tu Salvador fue semejante a nosotros para poder expiar los pecados de su pueblo y socorrer a los que a Él se acercan. Iglesia, tienes un gran Salvador que tiene su cofre de tesoros abierto y dispuesto para derramar sobre aquellos que piden. Querido hermano, ¿estás sufriendo en tu peregrinar? Nuestro Señor ya lo pasó y ahora nos va a ayudar a llegar allá. Él ya está del otro lado del puente, pero no se ha olvidado de nosotros. Sigue enviando cuerdas, salvavidas, para que logremos cruzar el puente. Amigo, ¿tienes este sacerdote como tu sacerdote? ¿O intentas ser tu sacerdote para ti mismo? ¿O confías en las obras de otro hombre para ti? Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cree en Él y serás salvo. Que Dios bendiga a su iglesia con su palabra. Amén.